Buenas noches, amada iglesia del Señor. Buenas noches, amados hermanos de la iglesia Trigo y Miel Markelia. Buenas noches a todos los hermanos en Cristo. Que el Señor les guarde, les prospere y les bendiga. Hoy vamos a compartirles un tema que está muy ad hoc con el tiempo que estamos viviendo. Es un tema que considero yo que es una historia muy hermosa y al mismo tiempo triste y desoladora. Porque se trata de la historia de la destrucción de dos ciudades. En realidad eran 5, pero se habla concretamente de 2 ciudades, de Sodoma y de Gomorra. 2 ciudades que en los tiempos de Abraham eran muy conocidas por ser ciudades muy libertinas, por ser ciudades donde se permitía excesivamente la prostitución y el desenfreno. Incluso se dice que la prostitución y el libertinaje eran la regla de esas ciudades. Tenías que ser demasiado promiscuo, tenías que ser demasiado desordenado para poder vivir en esas ciudades. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Estamos hablando, recuerde usted, de Sodoma y de Gomorra. Y quiero traer esa comparación, el penúltimo capítulo de esas 2 ciudades. La escena previa a la destrucción de ellas. La destrucción que envió el Todopoderoso precisamente por todo el desorden que había en esas ciudades. ¿Por qué precisamente este mensaje en medio de la pandemia del coronavirus? Porque el mundo, porque México, porque Markelia, al igual que pasó con Sodoma y con Gomorra en aquellos tiempos, hay necesidad de que se levanten intercesores para salvar a nuestras ciudades de la destrucción, para salvar a las ciudades de esta pandemia. Una pandemia que, como en los tiempos antiguos, está azotando a todo el mundo. Así como Abraham intercedió a favor de Sodoma y de Gomorra, nosotros, los que estamos al servicio del Señor, ustedes, amada iglesia, cada uno de nosotros, recuerden que Jesús nos dejó una gran comisión: hacer discípulos y predicar el Evangelio. Todos tenemos la obligación de interceder por nuestras ciudades, por las autoridades, por nuestros patrones, los que tenemos un empleo, todo lo que esté en eminencia, decía el apóstol Pablo. Todos tenemos que interceder. ¿Por qué comparar a Sodoma y a Gomorra con los pueblos actuales? Pues porque tiene muchas similitudes. Hay detalles que podemos comparar de aquella escena de los días de Abraham con las escenas que estamos viviendo en estos días. Y ustedes me preguntarán ¿cómo cuáles? La rebeldía de los hijos contra los padres, los fraudes, la falta de hospitalidad, las excesivas borracheras y las perversiones. Y me estoy refiriendo a las perversiones sexuales y de todo tipo. Esa fue la razón por la que Lot, sobrino de Abraham, se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra, porque él se sentía identificado, porque era un pueblo rebelde y desordenado. Y si nosotros recordamos la historia, cuando Lot prosperó al lado de Abraham, él se hizo rebelde y se hizo desordenado. De otra manera no se explica por qué la separación de su padre putativo. Abraham era su tío, un tío muy querido, a tal grado de que él estuvo dispuesto a abandonar su tierra para irse con su tío. Eso habla de un gran amor. No era cualquier amor. Pero al paso del tiempo, en la medida de que Lot fue prosperado, Lot se rebela contra su tío. Lot permite la contienda entre sus pastores, entre sus esclavos, entre la gente que él tenía bajo su tutela. Permite contiendas con los esclavos, con los siervos de Abraham. Y eso provoca una división. Y esta división lleva a Lot, ya siendo rico, lo lleva a irse a estas 2 ciudades. Se habla concretamente de Sodoma, porque él se siente identificado. La Biblia solamente habla que él tiene que elegir hacia dónde ir. Él elige irse a un valle en donde veía verde, en donde veía abundancia, donde veía facilidad de llevar la vida, facilidad de trabajo,
La Biblia habla de un valle que estaba verde, donde había actividad, donde había vida. Y muchas veces nosotros tomamos la decisión equivocada, elegimos un camino que se nos hace fácil, que se nos hace lleno de éxitos, lleno de facilidades, y ese camino no necesariamente nos lleva a un buen destino. Pues bien, los sodomitas se sintieron también identificados con Lot, tan identificados que dicen las escrituras antiguas que los sodomitas recibieron a Lot con agrado, incluso lo nombraron parte de su grupo de jueces. A él lo nombraron integrante de un gran jurado. Lot era juez de Sodoma cuando llegó la destrucción. Pero veamos esta parte de la historia, amados hermanos. Vamos a la palabra de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh. Vamos a la historia de Lot para entender cuál es el propósito de esta enseñanza. La intercesión. Necesitamos intercesores. Vamos a ir al libro de Génesis 18, capítulo 18, versos 20 al 33. Y dice ahí un título: Abraham intercede por Sodoma. Vamos a ir a la palabra. Entonces Yahweh le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Todopoderoso. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Entonces respondió el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo el Señor: no la destruiré si hallare ahí 45 justos. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió el Señor: no lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham: no se enoje mi Señor si hablare. Quizás se hallarán ahí 30. Y respondió el Señor: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallarán 20 ahí. No la destruiré. Respondió el Señor: por amor a los 20. Y volvió a decir Abraham: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán ahí 10 justos. El Señor le contestó: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue. Luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dice la historia, dice la Biblia, las Santas Escrituras, que Abraham estaba en su tienda. Estaba ahí reposando, estaba ahí esperando a quien dar hospedaje, y entonces se le aparecen 3 varones. Y era el Señor mismo con los varones. Y entonces se entabla una conversación entre estos varones, los ángeles, y el Señor. Dice las Santas Escrituras que la gente que habitaba en Sodoma, los pocos que trataban de portarse bien, pero sobre todo los visitantes de Sodoma, se quejaban en gran manera por la manera en que eran tratados ahí. La regla en Sodoma y en Gomorra era que todo forastero era despojado de sus propiedades, era maltratado, era humillado, era vejado, era ninguneado, era golpeado, lo asaltaban, le robaban su dinero. Esa era la regla. Y la gente clamaba al Señor, la gente pedía el auxilio del Señor. El Señor escucha el clamor de esa gente y decide
a hacer justicia, pero pasa de camino a Sodoma y a Gomorra, pasa por la tienda de Abraham. ¿Por qué pasó por ahí? Porque el Señor le había prometido a Abraham que todas esas tierras eran de él, era una herencia para él. Y decide el Señor compartirle a Abraham lo que tenía planeado hacer con esas ciudades. Abraham, un hombre justo, un hombre que siempre estaba atento para ver qué peregrino pasaba por ese lugar, para atenderlo, para ser hospitalario, para dar testimonio de nuestro Señor. Él tiene ese encuentro con esos ángeles y platica con ellos. Esa es la vida del cristiano. Nosotros no tenemos por qué andar pregonando qué tan buenos somos. Nosotros no tenemos necesidad de andar diciendo con nuestras propias palabras si sabemos mucho, si sabemos poco, si nos portamos bien o nos portamos mal. Las obras que nosotros hacemos son las que van a identificarnos como pueblo del Señor, como Abraham. Abraham seguramente no se dedicaba a decirle a sus amigos de las obras que él hacía. Él simplemente las hacía. Y Dios le respondía. Continuando con nuestra historia, dice la palabra del Señor. En el verso 16, un poquito antes de donde empezamos, dice que el Señor escuchaba el clamor del pueblo. Y dice la palabra: los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos. Abraham los acompañaba. Cuando los ángeles, cuando los varones del Señor se levantan de esta conversación con Abraham, y dice la palabra, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Dicen los escritos antiguos, los escritos originales, que esa mirada de los ángeles fue una mirada de rigor, fue una mirada de juicio, fue una mirada de que estaba a punto de suceder algo malo. Era una mirada de corrección. Y por esa mirada, Abraham se da cuenta que algo va a pasar. El Señor le revela el plan que tenía y Abraham empieza a interceder. Vamos a analizar detenidamente los versos que hemos leído. Vamos a analizar algunos 4 o 5 versos que leímos para entender las razones que tuvo Dios para destruir a esa ciudad. Dice el verso 20, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Si vamos a las escrituras originales, la palabra clamor en el lenguaje original, en el hebreo, la palabra que se escribe ahí es seaká. Seaká, que quiere decir lanzar alaridos de angustia. Entonces, si sustituimos la palabra clamor por lanzar alaridos de angustia, la Biblia diría, entonces el Señor le dijo, por cuanto he escuchado alaridos de angustia del pueblo, he escuchado alaridos de angustia en contra de Sodoma, porque su pecado va en aumento. Y esta palabra pecado también está escrito en la lengua original. La palabra original es hatat, que quiere decir ofensas contra otras personas. Sobre todo algo bien importante, ofensas de jóvenes hacia otras personas. Y aquí quiero detenerme un poco. Dice la palabra, entonces el Señor dijo, por cuanto he escuchado alaridos de angustia en contra de Sodoma y Gomorra, porque su pecado se aumenta más y más, porque el pecado de los jóvenes se ha agravado, se acumula para mal, por el pecado de los jóvenes. Y es aquí donde quiero meditar un poco en la palabra. ¿Qué es lo que más estamos sufriendo en la sociedad actual? La rebeldía de los jóvenes. Los jóvenes se rebelan contra los padres. Siempre ha sucedido, pero conforme pasan los años, esta rebeldía, esta desobediencia de los jóvenes va en aumento. Cuando yo era niño, teníamos nosotros la obligación de escuchar a los ancianos, de hacerles un mandado a los ancianos, de respetarlos en extremo. Si un anciano tenía que pasar una calle, nosotros teníamos que acompañarlo.
Los ancianos eran unas personas que merecían y recibían mucho respeto. Hoy en día, si un joven ve a un anciano, lo ofende. Si un joven se le atraviesa a un anciano y lleva prisa, le dice, quítate, no le dice anciano, le dice, quítate viejo. Y le sueltan otras perlas, ¿verdad? Entonces, ahí está el parecido tan grande entre el comportamiento de los sodomitas con el comportamiento de los jóvenes actuales. Los jóvenes están elevando el pecado, el error. Luego entonces, ahorita el juicio no es no es como en Sodoma, no va a llover azufre, ¿verdad? Pero ¿no les parece que pudiera ser un coronavirus? Por razón de que la ofensa de los jóvenes está en incremento, de que la ofensa de los jóvenes está creciendo. Los jóvenes ya no tienen respeto por la palabra de Dios. A los jóvenes ya no se les enseña, no escuchan a los padres. Aún jóvenes, hijos de pastores. Las iglesias están llenas de ancianos, las iglesias están llenas de personas con muchos problemas, con enfermedades, con necesidades, pero no hay muchos jóvenes. Tenemos que rescatar a los jóvenes. Aquí está la clave. La palabra del Señor dice, revela en sus palabras claves, en sus palabras antiguas, en su lengua original, revela que el pecado de Sodoma efectivamente era la prostitución, era el maltrato, era el robo, era el pleito, la contienda, pero sobre todo la desobediencia de los jóvenes. Eso fue lo que empezó a provocar la ira del Señor. Luego dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, yo lo sabré. Por supuesto que el Señor lo sabe todo. Pero Él, en un intento de llamar nuestra atención, en un intento de que alguien pueda interceder por nosotros, en un intento de salvar nuestra vida, Él se hace notar y hace sentir su presencia de diferentes maneras. Vuelvo a insistir, pudiera ser bien a través de un coronavirus, a través de una enfermedad, a través de algo que no nos está saliendo, a través de un negocio que no está aterrizando como nosotros quisiéramos, a través de un trabajo que no estamos consiguiendo, a través de un viaje que no podemos realizarlo por una o por otra manera. Ese viaje se está dificultando. Tal vez es la palabra del Señor, tal vez es la voz del Señor hablando a nuestras vidas, pero no lo queremos entender muchas veces. Luego entonces dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. La palabra clamor en su lenguaje original, como originalmente fue escrita la Biblia, ahí hay una palabra que dice sa'aka, que quiere decir un grito desgarrador. Si sustituimos esta palabra, el verso quedaría de la siguiente manera, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el grito desgarrador de las víctimas de los sodomitas. Porque la gente se quejaba, la gente gritaba desesperadamente por las ofensas que le hacían los sodomitas. Cuentan las historias que si una persona pasaba por ahí, incluso se habla de Eliezer, el esclavo de Abraham. Se dice que en una ocasión Eliezer fue a Sodoma para ver cómo le estaba yendo a Lot. Y se dice que cuando Eliezer llegó ahí, los sodomitas inmediatamente se dieron cuenta que él era un extraño. Se dice que lo golpearon. Y todavía, una vez que lo golpearon, cuando él fue a ver al juez, al jurado, para que le hicieran justicia, dice la historia que los jueces le dijeron, pues te vamos a cobrar porque el que te golpeó te hizo un favor. Al sangrarte te redimió, y no sé cuántas historias le inventaron los jueces, de tal manera que querían que Eliezer pagara por la tremenda golpiza que le dieron. Dice la historia que Eliezer, sabio, alumno de Abraham, se quedó meditando cuando estos sodomitas lo querían humillar más. Entonces dicen que Eliezer pidió una vara y que con esa vara golpeó a un asistente del juez, y que entonces Eliezer le dice, si yo le debo a mi golpeador porque me sangró y me redimió, entonces
que éste le pague, porque ahora él lo golpeé, lo redimí y me debe. Entonces que éste pague mi deuda. Y se dice que lo dejaron libre porque les argumentó precisamente de la manera que ellos estaban acostumbrados a argumentar. Entonces este ejemplo nos deja muy claro el panorama de lo perverso que eran los sodomitas. Siguiendo con nuestra lectura, dice el verso 22, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Esta palabra, estar delante del Señor, tiene muchas implicaciones, tiene muchos significados. Uno de ellos es de que Abraham, por ser un hombre justo, por ser un hombre hospitalario, la hospitalidad da muchas bendiciones. Abraham, por ser un hombre hospitalario, siempre estaba delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Siempre estaba en la gracia del Señor. Siempre el Señor escuchaba a Abraham. Abraham era escuchado por el Señor porque era un hombre justo, era un hombre íntegro, un hombre hospitalario, un hombre que atendía a la gente que llegaba a visitarlo, a la gente que iba de paso. Entonces dice esta palabra, aún estaba Abraham delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y aquí hay dos palabras claves más. La palabra destruirás, que en el lenguaje original se escribió, Safá. Safá quiere decir eliminación total de las personas. La otra palabra es justo, que en el lenguaje original se escribía afak, que quiere decir esforzado. Y al final, cuando habla destruirás también al justo con el impío, la palabra impío, la palabra hebrea para impío es rasha, malvado, perverso. Vamos a sustituir las palabras para ver cómo nos queda este verso, y dice, y se acercó a Abraham y dijo, eliminarás totalmente a las personas, acabarás totalmente con ellas. También al esforzado, la traducción dice justo, pero el original era esforzado. Recuerden que dice la santa palabra que no hay un solo justo sobre la tierra. Totalmente justo no lo hay. Por lo tanto, la palabra correcta es esforzado. Entonces, volvemos a citar la palabra. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, eliminarás completamente al hombre esforzado, al que busca tu rostro, al que busca de ti, juntamente con el malvado, con el perverso. ¿Vas a destruir a los que clamaron por ayuda junto con los sodomitas? Esa fue la intercesión de Abraham. Abraham era un hombre muy esforzado, era un hombre que tenía mucha comunión con el Señor, y el Señor le inspiraba muchas palabras. Y él tenía la manera idónea de interceder. La clave de un intercesor es que la intercesión tiene que ser justa. El libro de Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho, pero la misma palabra dice no hay justos. Entonces, ¿cómo interpretar, cómo empatar, cómo entender que por un lado la palabra dice que la intercesión del justo puede mucho, pero no hay justos? Entonces, si sustituimos estas palabras que estamos analizando, quiere decir la oración del hombre esforzado, hombre y mujer, la oración del hombre esforzado, del que se esfuerza por buscar el rostro del Señor, la oración de esos hombres esforzados que están luchando contra todos sus defectos, contra todas sus contiendas, contra todas las cosas que se le oponen, esa oración de esos hombres y mujeres esforzados es muy fructífera. Eso quiere decir. Entonces aquí Abraham era un hombre esforzado, y entonces él está hablando también, está dando testimonio de que puede haber hombres esforzados en esa ciudad. La gente que clamaba, los que clamaban era gente esforzada, era gente que no se parecía a los sodomitas. Entonces Abraham está echando mano de todos los recursos, porque sabe que en Sodoma está su sobrino, y él todavía tiene la esperanza de que Lot tenga algo de bueno. Y de hecho dice un texto antiguo que se llama Midrash, dice que Lot
trataba de imitar a su tío Abraham. De hecho, Lot se separa en parte por la envidia, en parte por la rebeldía, por la desobediencia, pero también en parte se separa porque vivir a la sombra de un hombre justo, de un hombre sabio, es difícil. Es difícil de imitar si no tienes un corazón sano. Si tú no tienes un corazón sano y tu maestro, tu pastor, tu guía es un hombre justo, sabio y esforzado, te va a costar mucho trabajo. Porque tienes que imitarlo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. El comportamiento de nuestro Señor cuando vino a padecer tantas dificultades por salvarnos del pecado. Entonces, Abraham era un hombre muy esforzado y a Lot se le complicó mucho seguirlo. Pero ahí en Sodoma dice el Midrash que Lot eventualmente trataba de hacer cosas buenas. Pero ¿qué creen? ¿Quién creen que se le oponía? ¿Quién creen que lo estaba echando de cabeza cada rato con los sodomitas? ¿Quién creen que lo denunciaba cuando Lot trataba de ser hospitalario con un extranjero? Su propia esposa, que dice los textos antiguos que se llamaba Edith. Entonces Edith, la esposa de Lot, le estorbaba. Ella era sodomita. Ella estaba muy hecha a la cultura de los sodomitas, era una mujer perversa. Y ella le estorbaba. Ella no le gustaba que Lot fuera hospitalario, no le gustaba que Lot se portara bien. Y entonces Lot actuaba perversamente, influenciado por su esposa. Las esposas, dice la palabra, son nuestra ayuda idónea, pero hay esposas que no hacen bien su papel. Sobre todo si es una esposa, si es un yugo desigual, si está hecha en otra cultura, entonces ese yugo te va a hacer que cambies la perspectiva de tu vida y de tus acciones. Pero vamos a regresar a la palabra, vamos a regresar a nuestro tema para no desviarnos. Entonces Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, pero sobre todo está intercediendo por Lot. Y entonces le dice, no destruyas, no elimines totalmente a las personas, no elimines a los esforzados junto con los malvados, porque si tu ira se desata sobre la ciudad, va a ser totalmente consumida. Y entonces se van a ir todos parejos. Tal vez haya un esforzado ahí. Entonces se da esta plática, este debate, este intercambio de palabras entre el Señor y Abraham. Y entonces el verso 24 dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Seguramente Abraham sabía que no había 50. Seguramente Abraham lo sabía. Pero Abraham empezó proponiéndole al Señor una tarifa alta. Bueno, tenía una razón Abraham. En realidad se destruyeron 5 ciudades. Y Abraham dijo, bueno, si hubiera 10 justos en cada ciudad, y si son 5 ciudades las que se van a destruir, necesitamos 50 justos. Y entonces por eso empieza a pedirle al Señor que le dé una oportunidad, que tal vez haya 10 justos por cada una de esas 5 ciudades para que no sean destruidas. Entonces el Señor le dice, si los encuentro, yo voy a perdonar a esas ciudades por causa de esos 50 justos. Pero Abraham sabía que no lo sabía. Entonces el mismo Abraham vuelve a interceder a favor de Sodoma y de Gomorra. Y le dice, tal vez no haya esos 50. Pero previamente a esto, Abraham le dice al Señor, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que encuentres dentro de esa ciudad. Lejos de ti el hacer tal cosa. La palabra el hacer es una palabra clave en la Biblia. Y si vamos al lenguaje original, la palabra el hacer, la palabra original es la palabra dai. Y esta palabra quiere decir ejercer una sentencia con rigor. Entonces Abraham dice, no emitas una sentencia tan rigurosa. Da la oportunidad de que los esforzados que vivan ahí se salven. Dales esa oportunidad.
Luego dice, Abraham le sigue diciendo, ¿acaso el justo será tratado igual que el impío? Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra está hablándole a él, está diciendo, tú eres el juez de toda la tierra. Tú eres el que puedes juzgar con un rigor de tal magnitud. A ti te estoy hablando, Señor. Tú tienes que hacer lo justo. Entonces la palabra juez en el lenguaje original se escribe mishpat. Y mishpat quiere decir la sentencia de un juez. Una sentencia justa. Abraham le está diciendo, tú eres un juez sabio, el todopoderoso, el que creaste toda la tierra, pero es un juez que emite sentencias justas. Y por lo tanto, yo te pido que tienes que hacer lo justo. Espero de ti lo justo. Y esta palabra justo, recordemos, ya lo tradujimos hace rato, pero en el Humash, en un libro donde están las leyes de las traducciones de las palabras hebreas, una palabra tiene a veces hasta 72 significados. Y entonces, en este contexto en el que están hablando aquí, la palabra justo se escribe nashá, del hebreo nashá, que quiere decir ayudar, elevar, favorecer, sustentar o tolerar. Entonces, Abraham le dice, tú que eres un juez que emites decretos con justicia, eres un juez de toda la tierra que emites decretos con justicia, y le pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Le dice, no has de ayudar, no has de elevar, no has de favorecer, no has de sustentar, no has de tolerar a los esforzados. Fíjense la inteligencia, el amor de Abraham para el prójimo, que le está diciendo, tú eres un juez justo, y por ser un juez justo, tú estás obligado. Nosotros esperamos de ti tolerancia, sustento, favor, ayuda, que nos levantes, que nos tomes de la mano y nos ayudes. Está intercediendo de una manera muy, muy rigurosa, de una manera muy esforzada. Por eso Abraham era escuchado por el Señor, porque Abraham argumentaba, y argumentaba con mucho amor, con mucha pasión. Le estuvo buscando todas las justificaciones al Señor, todas las justificaciones válidas, para que el Señor se conmoviera, para que el Señor cambiara de parecer, para que el Señor le diera una nueva oportunidad a esas ciudades. Hasta aquí la palabra de nuestro Padre Eterno, de nuestro Abacadosh. Esta lectura, amados hermanos, una vez que la hemos analizado con sus raíces originales, con sus raíces hebreas, esta lectura nos revela que Dios siempre está dispuesto a perdonar a los pueblos, a pueblos enteros, siempre y cuando en esos pueblos existan dos condiciones. La primera condición es que existan hombres esforzados, justos. La segunda condición es que haya intercesores dispuestos a luchar para traer al relieve, para traer al recuerdo de nuestro Señor a esos hombres justos. Entendiendo por justos a los hombres esforzados, a los hombres afak, esforzados. Hombres que se esfuerzan en tener un buen comportamiento, un buen testimonio, porque recuerden lo que dice la palabra del Eterno, no hay justo ni aún uno. ¿Qué tiene que ver esta cita bíblica que acabamos de analizar y de profundizar un poco con el coronavirus en los tiempos actuales? Que por cierto no ha llegado a Markelia, gracias a Dios, gracias al Eterno, gracias que nos está permitiendo que se mitigue un poquito esta enfermedad. ¿Qué tiene que ver la salvación o la intercesión? Bueno, intercesión porque Sodoma fue destruida finalmente. ¿Qué tiene que ver esta intercesión de Abraham a favor de Sodoma con nuestros tiempos? Tiene que ver mucho, amados hermanos. Yo he escuchado a muchas personas y pido perdón por anticipado. No es mi afán ofenderlos, mi afán es contribuir en la medida de mis posibilidades, de mis humildes posibilidades. Y quiero retomar
la palabra que nos dice mucho nuestro amado pastor Manuel Malváez, nuestro pastor en nuestra amada iglesia en Tehuacán, Puebla, a quien le mandamos un saludo, a quien le pedimos al Eterno que lo bendiga, lo guarde y lo favorezca en estos tiempos, a su amada esposa, nuestra pastor Sonia. Voy a retomar una palabra de nuestro pastor. Yo soy un siervo inútil. Soy un siervo que, como dice la palabra, quiere servir. Entonces yo no quiero ofender a nadie, pero sí yo quiero decirles que he escuchado a personas, aún pastores, aún curas, aún religiosos, cristianos y cristinos, que podemos y debemos orar para que Dios detenga la pandemia del coronavirus. Así de fácil. Oremos para que se detenga. Vamos a pedirle a Dios para que se detenga. Le estoy pidiendo mucho a Dios. Pero resulta que esas personas lo dicen con mucha ligereza, pero no nos estamos esforzando por tener una relación efectiva, adecuada, justificada con el Señor. Hablamos muy a lo ligero. Dice la palabra que para que la oración sea escuchada, tiene que ser una oración justificada. Tiene que ser una oración pronunciada por hombres y mujeres justos. Entonces no es nada más a la ligera el decir podemos orar para que se detenga la pandemia. Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Dios puede hacer todo. Lo que la ciencia no puede, lo puede hacer Dios. Lo que los gobiernos no pueden, lo puede hacer Dios. Lo que las potencias mundiales no pueden corregir, lo puede corregir Dios. Todo lo puede hacer Dios. Pero tenemos que darle una razón justificada para que lo haga. Tenemos que buscarlo. Tenemos que analizar nuestra vida y ver si no estamos en la situación de Sodoma y de Gomorra. Ver a nuestros jóvenes. ¿Qué están haciendo nuestros jóvenes? ¿Qué hacen nuestros jóvenes? ¿Están yendo a las iglesias? ¿Tienen una relación con el Señor? ¿Qué hace tu hijo en tu casa, en la calle, cuando no lo ves? Eso tenemos que preguntarnos antes de suponer y de creer que podemos detener una pandemia con el simple hecho de orar. Tenemos que justificar la oración. Tenemos que ser hombres y mujeres esforzados. Es verdad, tenemos que orar mucho, es nuestro deber. Debemos orar hasta por los malvados, hasta por los rasha, como se diría en lenguaje hebreo. Hasta por los malvados, como lo hizo Moisés cuando el becerro de oro, y como vimos a Abraham intercediendo por los sodomitas. Tenemos que interceder por todo el mundo. Tenemos que demostrar que nuestro corazón está hecho de otra calidad. Tenemos que demostrar que hay en nuestro corazón. Obviamente hago un llamado con esta cita bíblica, con esta reflexión de que tenemos que ser hombres y mujeres esforzados, sobre todo los que tenemos a cargo un ministerio, sobre todo los que tenemos a cargo una iglesia, sobre todo los que tenemos a nuestro encargo eternidades, almas, gente que llega con nosotros y que cree en lo que nosotros le decimos. Tenemos bajo nuestra responsabilidad a esa gente. Entonces tenemos que esforzarnos mucho y tenemos que orar mucho y tenemos que enseñarle a esa gente a orar. Obviamente este llamado, vuelvo a repetir, es un llamado para los pastores, ya sea de Markelia, de Copala, de Cuaji, de Ometepec, de todos lados, de todo el mundo, al cuerpo de Cristo en general. Olvidémonos un poquito de denominaciones. Unámonos en oración. Pero unámonos de veras. Sin nada de por medio, sin prejuicios, sin envidias, sin contiendas, sin medirnos. Yo soy más que tú eres más que aquel. No. Nosotros sin Cristo, sin el Eterno, no somos nada. Somos servidores. No tiene que haber envidia ni contienda entre nosotros. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. En la primera línea de intercesión debemos estar los pastores, orando, intercediendo, clamando por nuestras ciudades, orando para que varios hombres sean hallados justos, esforzados delante de Dios.
y que si es su voluntad, si es su voluntad, si es su voluntad que se frene la pandemia, y mejor aún, que nos dé inmunidad. La solución no necesariamente es que se detenga la pandemia. Tal vez, como sucedió con Sodoma y Gomorra, tal vez es un juicio que ya no se puede detener, porque el mundo está podrido, porque el mundo está de cabeza. Y lo vemos en las noticias. Un policía en Estados Unidos se excede, hizo algo malo, se excede, trata mal a un hombre de raza negra, lo mata. Estuvo mal. Cometió un crimen. Salen los hombres de raza negra, salen ciudadanos de todo el mundo de raza negra, afros, a protestar. Y la protesta, en un principio que iba un poco encausada, más o menos encausada, pero de pronto es infiltrada, evidentemente es infiltrada, y se convierte en todo un caos. Algo que no habíamos visto hace mucho tiempo, yo no lo había visto en esas dimensiones, pero ahora a punto estuvieron de entrar a la Casa Blanca, estuvieron a punto de provocar disturbios dentro de la Casa Blanca, los provocaron en la periferia, algo que no se había visto. Realmente fueron la gente que fue a protestar por esa persona asesinada. ¿Realmente era necesario llegar a esos niveles? No, porque están cometiendo otros crímenes para pedir justicia por un crimen que se cometió. Estuvieron a punto o están a punto de caer en la anarquía, de cometer otros homicidios por vengar uno solo. Obviamente, cuando el pueblo se manifiesta, siempre habrá gente que va a aprovechar esos movimientos para crear un disturbio mayor, para crear el caos. Y el caos, amada iglesia, tú y yo sabemos quién lo promueve. Lo promueve el enemigo de nuestras almas. Lo promueve el Hasatán. Él lo promueve. Él es el amo y señor del caos. En ese caos hay un orden, hay un objetivo: magnificar un hecho, desestabilizar países. Luego entonces, si sumamos una pandemia, que es una enfermedad, que es una plaga, que están escritas en la Biblia que han de venir, ahora le agregas un disturbio en un país poderoso, en donde esos disturbios regularmente no se ven, pero ya están sucediendo. Y así se pueden venir a otras ciudades. Entonces, recordando nuestro mensaje, en la primera línea de intercesión y oración debemos estar los pastores, intercediendo y orando para que haya más hombres justos que no permitan este tipo de barbaries, hombres esforzados, que si es su voluntad, repito, si es la voluntad del Señor, se puede detener la pandemia, y si no, que nos haga inmunes. ¿Es difícil lograr esto? Sí, es difícil. Abraham lo intentó, no lo consiguió del todo, pero él lo intentó. Y así como lo intentó Abraham, nosotros tenemos que intentarlo. Solamente tenemos que cumplir una condición que pues se dice fácil, pero es difícil de cumplir. Es difícil, es tan sencilla esa condición que es difícil de que se cumpla. Tenemos que unirnos. Tenemos que estar en un mismo espíritu, no solamente de labios, porque todo el mundo podemos agarrar la Biblia, vamos a tal salmo y dice el salmo: qué hermoso, qué delicioso que los hermanos estemos juntos en armonía, y esto es como el buen óleo. Y todo es palabrería y palabrería, pero en los hechos no está sucediendo así. No nos engañemos. Si queremos que esto cambie, tenemos que aceptar nuestras fallas. Y nuestra falla principal, y sobre todo en muchos ministros, en muchos pastores, es que lo que profesamos en nuestras iglesias muchas veces no lo estamos cumpliendo en nuestras propias vidas. Entonces, la invitación es a unirnos en entrar en un solo espíritu, sin odio, sin contiendas, sin dobles caras, sin celos, sin ningún sentimiento malo. Y si eso lo logramos, si eso hacemos, seguramente Dios nos va a dar una respuesta favorable. Seguramente nos va a responder de una manera favorable. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Esa respuesta favorable, por encima de nuestros deseos, de nuestros anhelos,
siempre estará la soberanía de Dios. En la historia que acabamos de leer, Dios, por la intercesión de Abraham y por el amor que se tiene a sí mismo, dice la palabra, decretó que se salvara a Lot y a toda su familia. La intercesión de Abraham rindió frutos. El Señor perdonó a Lot y a su familia, a su esposa y a sus hijas. Pero, aquí hay un pero, por la ambición de la esposa de Lot, terminó ella misma convertida en estatua de sal, dice la palabra. Finalmente, solo Lot y sus hijas se salvaron. Y quiero dejarles una perla aquí, que probablemente sea motivo de otra enseñanza. Lot se salva junto con sus hijas porque había un propósito muy sublime. De la descendencia de Lot tenía que nacer Ruth, la bisabuela del rey David. De la descendencia de Lot viene el linaje del Mesías. Por esa razón Lot tenía que salvarse, no así su esposa. Amados hermanos, ¿cuál es la reflexión final de este mensaje? Hoy es martes 2 de junio del 2020. Estamos a más de 3 meses de haberse registrado el primer contagio de coronavirus en México. Estamos a más de 70 días de haberse registrado la primera muerte por coronavirus en México. Llevamos más de 70 días en cuarentena, en un encierro que inició, en un encierro con el cual inició a la par la famosa sana distancia. Hoy ya estamos en la Ciudad de México, en las ciudades muy pobladas, donde ya hubo muchos contagios. Ahora están estrenando una nueva etapa de esta pandemia que se llama la nueva normalidad. En resumen, en México llevamos encerrados más de 3 meses. Mucha gente está angustiada por causa de un coronavirus, el COVID-19, que se dice se generó en China, que se dice que se inventó en laboratorios. Bueno, hay mucha polémica en eso. Pero en el caso concreto de Guerrero, no sabemos cuándo va a terminar. Aquí en Markelia ni siquiera tenemos un solo contagio. Y mientras no haya un solo contagio, no puede terminar lo que no ha iniciado. Los expertos dicen que se tiene que contagiar más de la mitad de la población mundial, por lo tanto, pues es más de la mitad de la población de Markelia. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Y si nosotros nos salváramos sería por un gran acto de misericordia de Dios, pero tendría que ser también por un acto de una intercesión y de una disposición de nuestra parte, del cuerpo de Cristo, como sucedió en Nínive, que estando sentenciados Dios les perdona. ¿Qué pasó con Nínive? Hasta los animales ayunaron. Entonces ahí está una fórmula, tenemos que orar y ayunar. El coronavirus se ha propagado por el puro capricho del hombre. Es una pregunta. Yo pregunto, ¿el coronavirus se habrá propagado por el puro capricho del hombre? Por supuesto que no. Digamos que por el capricho del hombre, porque siempre anda buscando qué crear, siempre anda queriendo imitar al creador, a Dios. Vamos a suponer que por capricho del hombre se creó este virus, pero su propagación solo se ha dado porque Dios lo ha permitido, no por otra cosa, porque Dios lo ha permitido. No quiero generalizar demasiado, porque el coronavirus es un tema muy trillado y la información generalizada está provocando incredulidad entre la gente. Y esa incredulidad está provocando que los enemigos del presidente de México aprovechen esas fallas y estén lanzando falsas noticias de que unos que no existe, otros que sí existe y que se está muriendo la gente, que los están matando. Están aprovechando para desinformar a la gente y causar un caos, así como lo están causando en los Estados Unidos. Por eso quiero decirles que el tema del coronavirus se tiene que abordar por regiones, ni siquiera por estado. Tiene que abordarse por regiones. No podemos generalizar, ni siquiera en el estado de Guerrero. ¿Por qué? Miren, en Acapulco, en Iguala, en Taxco y en Chilpancingo la pandemia está en fase 3. Porque los contagios están acelerados en esos lugares. En San Marcos
que es el primer municipio, el municipio de entrada a la Costa Chica, apenas están en fase 2 porque ya comenzaron a contagiarse entre ellos. Hay alrededor de 6 contagiados ya positivos, que ya están confirmados, perdón. Eso pasa en San Marcos. Pero en Markelia no estamos ni en fase 1. No estamos ni en fase 1 porque no hay un solo contagio oficialmente reconocido. Pero a todos nos encerraron al mismo tiempo. Y ahorita la gente ya está enfadada y muchos no creen que exista el virus porque en 90 días nadie se ha infectado en Markelia. La gente ya está harta del encierro. Lo único que les está pegando, la única pandemia que están sufriendo, pues es la crisis económica por falta de un trabajo estable, por falta de los transportistas no están haciendo bien su labor, la gente no está saliendo a trabajar, la economía se está colapsando. El error de los gobernadores fue repetir íntegramente los mensajes del gobierno federal. Si el gobierno federal decía estamos en fase 1, todo el mundo repetía lo mismo. El gobierno federal dijo estamos en fase 3, todos estamos en fase 3. Haber repetido esa frase como cotorros, como pericos, nos ha llevado a la desesperación, nos ha llevado a la crisis. Hoy en Guerrero la pandemia más grande es la desinformación. Y así como en Guerrero el mundo entero está viviendo una enorme angustia, por lo tanto, amados hermanos, amados pastores, tenemos que hacer lo que Cristo le dijo a Pedro. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro después de haber resucitado? ¿Alguien lo recuerda? Le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y las 3 veces Pedro dijo que sí. ¿Qué fue lo que Cristo le pidió a Pedro? Le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. Hermanos pastores de Markelia, amados pastores de toda la Costa Chica, de Guerrero, del mundo, si amas al Señor, apacienta tus ovejas, dales certeza, dales seguridad, infórmales, llévalos a la paz, predícales de amor, de perdón, de reconciliación, de volver nuestros ojos al Señor. Apacienta tus ovejas, hermano. Aceptemos nuestros errores. Tenemos que reconocer como ministros del Eterno que estamos cometiendo muchos errores. Y el primero es que cada quien anda por su lado. Cada quien anda por su lado. No queremos ser soldados en el ejército del Señor. Todos queremos un puesto, todos queremos ser comandantes, queremos ser generales. No es así. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Si reconocemos nuestros errores, estaremos en posibilidades de unirnos y de hacer un buen trabajo. Esa apatía no nos deja ser justos. No nos equivoquemos, hermanos. Si somos apáticos, si somos apartados, si no somos unidos, si no tenemos amor entre nosotros, no podemos ser justos. No podemos ser justos. Si no hay amor entre nosotros, no hay justicia. ¿Qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios? Procura la justicia, procura por encima de los dones, procura la esperanza, pero por encima de todo, procura el amor. Si no hay amor, no hay esperanza. Si no hay amor, no hay justicia. Amados hermanos, ser apartados nos aleja del esfuerzo. No ser unidos nos aleja de la gracia del Señor. Por lo tanto, nuestras intercesiones van perdiendo validez, van perdiendo justificación. Es tiempo de unirnos. Y es por ello que quiero finalizar este mensaje de una manera muy puntual. Unamos nuestros esfuerzos, pues trabajamos para un mismo Rey, al Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay nadie por encima de Él. Esforcémonos para que ese esfuerzo nos cuente por justicia. Porque no habemos justos, habemos esforzados. Tratemos de ser esforzados para que nos cuente por justicia.
Intercedamos una vez que somos hombres y mujeres, porque también hay pastores mujeres. Y una vez que habemos hombres y mujeres esforzados, intercedamos por nuestra ciudad. Intercedamos por nuestra ciudad. Y que sea lo que Dios quiera. Si nos tiene que visitar una pandemia, que nos dé inmunidad. Que al pueblo de Dios, así como lo hizo con las plagas de Egipto, no nos toque. En el libro de Deuteronomio dice, en el apartado de las bendiciones al pueblo de Dios, le dice, si tú obedeces todos mis decretos, si tú obedeces mis estatutos, ninguna de las plagas que yo envié a Egipto te va a dañar, porque yo soy tu Dios, porque yo soy Yahweh Rafa, yo te sustento, yo te sano, no te va a pegar, no te va a afectar, no te va a tribular ninguna plaga de las que yo mandé a Egipto. Esforcémonos, hermanos. Que nuestro Abacadosh, que nuestro Padre Celestial emita su veredicto, pero que lo emita como se lo pidió a Abraham, con justicia, con ojos de misericordia hacia ese pueblo que se está esforzando, que lo está buscando, que está buscando su rostro y que está buscando parecerse con Él. Recordemos, mucho decimos, mucho trillamos en nuestros sermones, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del Eterno. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es el Eterno? Él es bondadoso, Él es amoroso. Si yo no soy amoroso, no me estoy pareciendo con Él. Esa es la mejor distinción, esa es la mejor manera de demostrar que estamos aprendiendo de nuestro Padre Celestial, que hay amor en nuestra vida. Si no hay amor en nuestra vida, no nos parecemos a nuestro Padre. Más bien, Él no es nuestro Padre. Amados hermanos, Iglesia del Señor, yo quiero despedirme de esta transmisión con una invitación. Yo los invito a orar, los invito a que nos unamos en oración. Primero que nada, para que el Señor nos transforme, para que el Señor haga una obra de verdad integral en nuestra vida. Que le pidamos al Señor que nos cambie, que cambie nuestra vida. Necesitamos que cambie nuestra vida. Para poder cambiar la vida de los demás, necesitamos que nuestra vida cambie primero. Yo te invito a que en esta hora, en este momento, sea cual sea el momento en que tú estés viendo esta transmisión, yo te invito a que inclines tu rostro hacia el Señor y le digas en esta hora: amado Rey, amado Yahweh Sebaot, inspíranos para que nos pongamos de acuerdo en esta hora. Inspíranos a todos tus siervos, a todos tus ministros, a todos tus pastores de esta ciudad, de esta región, de este estado y de todo el mundo, Padre amado, para que estemos en un mismo ánimo, para que nos pongamos en la brecha, para que podamos nosotros, Señor amado, poder interceder por tu pueblo, por esa iglesia por la que tú estás deteniendo tu venida, porque aún no está preparada, porque aún es una iglesia inmadura, insensata, que no ha preparado el suficiente aceite para tu medida, Padre amado. Que en estos días de Pentecostés, Padre Santo, tú derrames tu luz sobre nuestra vida y que puedas inspirarnos, que puedas darnos amor para que te busquemos y para que le enseñemos a nuestros hermanos a buscarte, Padre amado, para que nos pongamos a cuentas contigo y para que podamos clamar, interceder y para que podamos decirle: Señor, henos aquí, estamos listos, queremos, es nuestro anhelo, Padre amado, que nos hagas pasar de una manera adecuada, de una manera no tan doloroso este trago, Señor, pero si esa es tu voluntad, danos la fortaleza que necesitamos. Danos más de ti, porque necesitamos más de ti. Todo esto, Padre amado y eterno, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Te lo pedimos por amor a ti mismo, Padre amado, como dice tu palabra. Te lo pedimos por los méritos de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Te los pedimos por los méritos de nuestras matriarcas, Miriam, Raquel y Lea. Te los pedimos por los méritos de tu Hijo amado, el Rey David, aquel que caminó de acuerdo a tu corazón. Te lo pedimos por el amor que le tienes y por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz para nuestra salvación.
Te lo pedimos por el amor que te tienes a ti mismo, Padre amado, y por todo lo que tú nos das, por todo lo que ya nos diste, y sobre todo por lo que aún nos vas a dar. Te decimos gracias, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y proclamamos tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, eternamente. Amén y amén. Soy el pastor Fernando Santamaría, de la iglesia Trigo y Miel Markelia, y me despido de ti, deseando que el Eterno te bendiga, te guarde y te prospere. Muchas gracias.